Hola mis queridos niñitos, ¿cómo están? Hoy día vamos a estudiar sobre algo muy importante que es para la vida de los cristianos, ya sean adultos o sean niños. Y es una palabrita cortita, la más cortita del fruto del Espíritu. Y esta palabrita es la fe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de hacer esta clase, Señor, para que los niños aprendan desde pequeños qué es la fe y cómo tener la plena fe y confianza en ti. Ayuda, Señor, a abrir la mente y los corazones de cada niño que escucha para que podamos atesorar este fruto del Espíritu, Señor, que es tan importante para la vida diaria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. ¿Alguien sabe lo que es la fe? La fe es creer sin ver. Y es la palabrita más cortita, como dijimos, tiene apenas 2 letras, pero tiene un gran significado en la vida del Hijo del Señor, de los hijos de Dios. Leamos en Hebreos 11:1 y veamos qué dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza es la seguridad o confianza que tenemos en algo que va a suceder. Y nosotros tenemos que creer, esa es la fe, creer en algo que pueda suceder. La mayor confianza que podemos tener es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ven la blusa del color que tengo, ¿cierto? ¿De qué color es? Es morada. Y ustedes la ven morada porque sus ojitos le indican que es de ese color. Pero la fe es creer sin ver. Un ejemplo. ¿Ustedes ven el aire? No, ¿cierto? Pero el aire es muy importante porque el aire después llega a nuestros pulmones y se transforma en oxígeno y podemos, qué rico, respirar. Pero no lo vemos. ¿Ustedes ven el viento? Tampoco. Sentimos su efecto porque cuando hay un temporal, el viento lleva los árboles de un lado para otro, los mueve. También en el mar, en las embarcaciones, los apura, andan más rápido. También con el viento. Sentimos los efectos, pero no lo vemos. Así es la fe. Sentimos las cosas que nos pueden ocurrir, pero no las vemos. Resumiendo, la fe es creer en algo que no hemos visto. Hebreos 11:2, a continuación dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los personajes antiguos de la Biblia vivían por fe también, ¿ya? Y hacían grandes cosas. Sigamos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Sean los animales, las plantas, los árboles, todo eso fue por la voz de Dios, por la fe que Dios tenía para hacer la creación. La mayoría de estos personajes que les menciono de la Biblia actuaron y vivieron por fe. En el versículo 3 de Hebreos dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Saben lo que es un galardón? Galardoneador, como dice la palabra de Dios, es un premio. Cuando hay deportistas destacados, ellos reciben un premio al ganador. Los cantantes también, cuando son famosos y buenos cantantes, también reciben un premio. Ese es un galardón. Y eso es lo que nos ofrece el Señor, pero a los que le buscan, Él los premia y lo buscan con fe, y quiere decir que Él escucha y premia la fe de cada uno de nosotros. Creemos en un Dios que no vemos, pero sí existe. Quiere decir que Él escucha y premia nuestra fe. A veces la fe es poca, ¿ya? Pero tenemos que rogarle al Señor que nos active la fe, que nos haga más grande la fe. Una vez conversando con los discípulos, le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Ya le dijo Jesús: si tuvieran fe como el granito de mostaza, algo bien pequeñito, dirían a este monte: sale de aquí y éntrate a la mar, plántate en el mar. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que andar arrancando árboles ni llevarlos, plantarlos en el mar. Quiere decir que nosotros tenemos que creer en cosas difíciles, en cosas imposibles, pero con la ayuda de Dios es todo posible. La fe también es la seguridad de que Dios nos escucha cuando nosotros oramos. Por eso, cuando la fe es poquita, tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe y que nuestro corazón esté rebosando de fe. Hay muchos héroes de la fe en nuestra Biblia. Hoy día vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, Abraham, que es el padre de la fe, pero lo vamos a ver en un momento más adelante, porque vamos a hablar lo importante que fue Abraham. Pero también tenemos a Moisés. Moisés, que él rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Imagínense vivir en el palacio del rey con todas las comodidades, comiendo las cosas más ricas, vistiéndose muy elegante, tener buena educación, pero él rehusó, desechó eso para ir a trabajar para el Señor. Él salió a Egipto porque Dios le dijo que fuera a rescatar a su pueblo que estaba en esclavitud. Entonces, él fue y sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por una senda, ¿ya? Y en esa senda, él tenía por delante el mar y por detrás los egipcios que lo iban persiguiendo. ¿Qué se podía hacer allí? Ahí acudió a la fe. Dios le dio fe a él y él extendió su mano y su cayado, que tenía un bastoncito, y las aguas del mar se abrieron y pudieron ellos pasar en seco. Y más atrás venían el ejército enemigo de los egipcios y murieron todos ahogados. Ese es un héroe de la fe de Moisés. Después tenemos también a Sara. ¿Han visto ustedes una abuelita de 90 años que esté embarazada? Casi no existe eso, porque hay una cierta edad en que las mujeres pueden tener bebé. Y el caso de Sara ya era muy ancianita, pero ella creyó en Dios y Dios hizo que ella pudiera tener un bebé como a los 90 años. Y este bebé se llamó Isaac, que fue un héroe muy importante también en la Biblia. Y tenemos a otro héroe que se llama Noé. ¿Qué hizo Noé? La gente se estaba portando muy mal en la tierra. Entonces Dios le dijo: Noé,
voy a exterminar la tierra, por lo tanto, hazte un barco grande, un arca, constrúyela con todas las dimensiones que Dios le dio para que se salvara la tierra. Entonces, Noé fue y ¿de dónde iba a encontrar animales? ¿De dónde iba a encontrar árboles, tantos árboles para talar y poder construir un arca? Pero por fe hizo, además que no llovía en esa época. Solamente el rocío de la mañana humedecía los prados, pero no había lluvia. Pero Noé por fe lo hizo y se salvó él y su familia, y de ahí empezó una nueva generación. Y tenemos a otro personaje más, que es Ana. Ella era una mujer estéril, que tampoco podía tener bebé, pero ella tenía una pena muy grande en su corazón. ¿Ya? Y ella fue al templo a orar, a pedirle a Dios si Él le podía permitir que ella pudiera tener un bebé. Y cuando llegó al templo, estaba el sumo sacerdote, que era como el pastor de ahí. Entonces ella, con su corazón angustiado, ella oraba, pero ella movía solamente los labios, no hablaba, porque estaba tan angustiada que hacía solamente esto. Así, movía los labios. Y el pastor, digamos, de ahí le dijo: mujer, estás ebria, ándate a tu casa. Pero ella le dijo: no, mi señor, yo estoy pidiendo por un hijo porque yo quiero tener un bebé. Le dijo: que Dios te escuche, y ella se fue a su casa. Algunos meses después, ella quedó embarazada, ¿ya? Y tuvo un bebé. Y ese bebé se llamó Samuel. Y ella no lo quería para que la acompañara cuando ella estuviera viejita, o para que le fuera a hacer las compras, o para que le ayudara en los quehaceres de la casa. Ella lo quería para presentarlo en el templo y que pudiera desde muy pequeño colaborar en la obra del Señor. Y así lo hizo, y este hombre, que se llamó Samuel, llegó a ser un gran juez y un gran profeta. Esos son algunos personajes de la fe. Ahora vamos a ver un video referente a Abraham, ¿ya? Y yo les voy a contar primero que cuando uno va a salir a una parte, si una mamá le dice: arréglate, le dice al hijo, porque vamos a salir. ¿Qué es lo primero que le pregunta el niño? ¿Y dónde vamos a ir? Y resulta que si yo voy a la esquina y quiero tomar un taxi, el chofer me dice: ¿dónde vamos? Yo, échale para adelante, nomás vamos a cualquier lado, no tengo un destino. O si tomo la micro, también voy sin ningún rumbo fijo. Pero no. Acá Abraham salió y tomó a su esposa, que se llamaba Sara, la que tuvo un bebé, que recién les conté. Tomó a sus criados, a sus animales, a su sobrino también que vivía con él, y se fueron a donde Dios le mostraría el lugar donde tenía que vivir, a Canaán. Y resulta que él obedeció a Dios por fe y creyó. Y ese es el héroe más grande de la fe, el padre de la fe, que es Abraham. Y ahora vamos a cantar un corito que es cortito, pero muy bonito, que más o menos dice lo que dice el video. A ver, vamos a tratar de entonarlo. Abraham, ¿para dónde viajas? Donde Dios me indicará. Si no sabes tu destino, Él mis pasos guiará. Fe es saber que el Padre sus promesas cumplirá. Abraham creyó y en carpa vivió,
pues confiaba en su guía fiel. La impresionante promesa de Dios. Abraham vivía en Harán. Un día Dios le dijo: Abraham, quiero que abandones Harán y vayas a otra tierra. Pero no le dijo a dónde iría. Confía en mí, le dijo Dios. Hazlo, y tu descendencia se convertirá en una gran nación. ¿Cómo será esto?, se preguntaba Abraham. Su esposa Sara era demasiado anciana para tener hijos. Confía en mí, le dijo Dios. Ve a donde te digo, y tendrás más descendientes que las estrellas del cielo, le dijo Dios. Ellos bendecirán a todo el mundo. Confía en mí. Así que Abraham confió en Dios. Él llevó a Sara, a su sobrino Lot y todo lo que tenía, y fue al lugar que Dios le dijo. Fue a la tierra de Canaán. Cuando llegaron, Abraham acampó en Siquem. Allí Dios se le apareció y le dijo: Te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Abraham construyó un altar en ese lugar. Abraham viajó por la tierra que Dios le había prometido. Estaba feliz de haber confiado en Dios. Así que construyó otro altar y dio gracias a Dios por todo lo que Él le había prometido. La gran prueba de Abraham. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo y que de ese hijo vendrían muchos descendientes que bendecirían a todo el mundo. Pero Abraham y su esposa Sara eran demasiado viejos para tener hijos. Pasaron 20 años y Abraham seguía confiando en la promesa de Dios. Cuando él tenía 100 años y Sara tenía 90, Dios les recordó su promesa. Sara iba a tener un bebé. Cuando su hijo nació, Sara estaba tan feliz que comenzó a reír. «Dios me ha traído risa», dijo Sara. Así que le pusieron por nombre Isaac, que significa «Él ríe». Cuando Isaac era niño, Dios probó a Abraham diciéndole que llevara a Isaac al monte Moría y lo matara como sacrificio a Dios. Abraham estaba confundido, pero confió en Dios. Isaac llevó la leña y Abraham tomó el cuchillo y la antorcha. Juntos subieron la montaña. «¿Dónde está el cordero para el sacrificio?», preguntó Isaac. «Dios lo proveerá», le respondió su padre.
arregló la leña sobre el altar, ató a Isaac y lo acostó sobre la madera. Cuando levantaba el cuchillo para matar a Isaac, un ángel lo llamó: ¡Abraham! No le hagas daño al niño, gritó el ángel. Dios sabe que confías en su promesa. Mira, ahí en los arbustos hay un carnero atrapado por sus cuernos. Sacrifícalo en su lugar. De manera que Abraham sacrificó el carnero en lugar de su hijo y llamó a ese lugar: Dios proveerá, porque Dios proveyó para el sacrificio. Tal como Dios lo había dicho, su promesa se hizo realidad. Hola niños, qué gran ejemplo vimos de la historia, sobre la historia de Abraham, ¿cierto? Él tomó todas sus cosas, sus animales, su familia y simplemente obedeció y partió hacia un lugar que no sabía cuál era. ¿Y cómo lo hizo? Por este lindo fruto que es la fe. La seguridad, tener la seguridad, la certeza, la confianza en que Dios hará algo, ¿cierto? ¿Y cómo podemos practicar, poner en práctica este fruto? Y les voy a nombrar algunos ejemplos en donde podemos ponerlo en práctica. Y les voy a mostrar aquí unos par de anteojos que va a representar nuestra fe. Ejemplo, cuando tú te encuentres en una situación complicada, que digas, no, esto es imposible, quizás la pandemia, a lo mejor esto no va a parar nunca, ha traído muchos problemas. Yo me pongo los lentes de la fe, los anteojos de la fe y digo, para Dios todo es posible. Y creo en eso. Bien, vamos con otro ejemplo. Quizás cuando tú te sientes solo, o quizás que no te aman, que no te sientes querido, yo me pongo los lentes de la fe y digo, Dios me ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos ama mucho el Señor, ¿cierto? Otro ejemplo puede ser cuando tú te encuentres enfermito. A lo mejor una enfermedad que requiere mucho tratamiento, de mucho tiempo. O puede ser un dolor de estómago. Cual sea tu enfermedad o la de tu familia, tú tomas los anteojos de la fe y dices, yo creo que Dios me sana. Y el último ejemplo puede ser cuando tengamos miedo. Muchas cosas nos pueden causar miedo, ¿cierto? Pero piensa y toma tus anteojos de la fe nuevamente y di, Dios me defiende, Dios está conmigo y nunca me deja solo. ¿Bien? Y así, quizás hay en otras cosas cotidianas de tu vida familiar, en las que puedes practicar este fruto que es la fe. Y recordar siempre que la fe es la seguridad, la confianza que tenemos en Dios de que Él hará algo. ¿Ya? También quiero enseñarte algunos consejos de cómo podemos aumentar nuestra fe. La tía Erna dio algunos ejemplos y los vamos a repetir. Y aquí ven que tengo un globito está desinflado, está chiquitito. Y este va a representar también la fe. Vamos a ver cómo podemos aumentar nuestra fe. Y el primer consejo es leer la Biblia. ¿Ven? Leyendo la Biblia, la palabra, encontraremos, como decía la tía Erna, muchas historias que nos pueden inspirar y aconsejar acerca de la fe. Moisés, Noé, Ana, muchos otros. Leyendo la Biblia vamos a poder aumentar nuestra fe. Dice la palabra que
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, ven, así podemos aumentar este gran fruto que es la fe. Otro consejo que les puedo dar para aumentar la fe es orar. El Señor dice que le pidamos fe, pidámosle a Él en oración. ¿Y qué es la oración? Conversar con Dios, decirle cómo te sientes, lo que piensas, lo que están pasando como familia. Y en la oración, ¿qué pasa? Crece nuestra fe, aumenta nuestra fe. Otro consejo es el practicar la obediencia. Porque, ¿qué pasa si Abraham no hubiera obedecido a Dios cuando le dijo que tomara todas sus cosas y partiera a algún lugar desconocido? Nada hubiera pasado si él no hubiera obedecido. Así que también es importante obedecer los consejos que salen en la palabra de Dios. Y otro consejo más es ir a la iglesia, congregarse. Estamos en una época de pandemia, no podemos juntarnos físicamente, pero sí participar de los programas de los niños o de los cultos de las reuniones online. Y eso también aumentará nuestra fe. ¿Ven? Estos son los consejos que le podemos dar para que este fruto tan importante en estos tiempos pueda ser de bendición, aunque seamos pequeñitos. Podemos trabajar en eso y aumentarla día a día. Así que te desafío a que puedas, si quieres hacer unos anteojos y practicar tu fe, y también siguiendo todos los consejos para que tu fe aumente día a día. Así que espero que les haya gustado esta lección. Les mandamos muchos besos, muchos cariños. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!